Bien, mis hermanos, entonces preparémonos para este tiempo, oremos al Señor y que este sea un tiempo para su gloria. Oremos. Santo Dios, amado Rey, gracias Señor Santo por la bendición de esta mañana. Doy gracias por la vida de mis hermanos y este tiempo que nos permites estar aquí reunidos como familia, como hermanos, eh, con la mirada puesta en ti, Señor. Gracias por preparar nuestros corazones en toda la semana, porque cada momento del día es una oportunidad para decir qué grande es nuestro Señor y para decir qué bueno es pertenecerle a nuestro Señor, haber sido escogidos por ti y saber que tu preciosa voluntad soberana es la que marca nuestras vidas. Gracias por el privilegio de conocer a Cristo, conocer tu palabra y tener esa salvación que permanece gracias a tu santo y todopoderoso nombre. Gracias, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. Hoy vamos a estar viendo una de las doctrinas, se le llama doctrinas a una de los temas o una de las enseñanzas bíblicas que son claves en la revelación bíblica. Vamos a estar viendo una doctrina, un tema consolidado que hace parte de los pilares de la palabra y pilares de la vida cristiana. Y es una doctrina que a menudo es muy difícil de digerir, si les soy sincero, ¿sí? Vamos a hablar de la doctrina de la elección, la voluntad del Señor eligiendo a quién salvar y a quién no. Es un tema bien interesante y es un tema que, como les decía, choca con a veces nuestro pensamiento cuando nos acercamos o cuando comparamos la cultura de meritocracia en la que vivimos, ¿no? El hombre es el arquitecto de su propio destino, dirían muchos. Nos fascina tener la idea de que tenemos el control absoluto, de que somos nosotros los que con nuestras decisiones decidimos lo bueno o decidimos lo malo. Y cuando nos acercamos a la Biblia, pues nos vamos a encontrar con una especie de pared gigante que va a tener escrito: Dios es soberano. Y hay dos formas de responder, ¿sí? Y creo que son dos formas que a menudo están en nuestro corazón o en nuestra mente. La primera es aceptarlo y decir: Dios es soberano sobre cualquier tema, tópico, sobre cualquier área en nuestra vida, incluida la salvación que Él nos da, o pelear contra esa muralla gigante y al final pues seremos vencidos por la soberanía de Dios. Entonces, el tema de la doctrina de la elección, en la cual Dios se muestra a sí mismo dando salvación a quien Él quiere, es un tema que debemos aceptar y abrazar, como lo vamos a ver en la palabra. No es un tema para gloriarnos, no es un tema para enorgullecernos, como lo decía el pastor Eduardo hace un momento, para sacar pecho y decir: fui yo, es gracias a mí, es por mí que estoy acá. Entonces, vamos a estar analizando esta doctrina que, como lo decía, va a ser prácticamente como un paréntesis en nuestra serie Detrás del Velo, en el que estamos viendo Apocalipsis. Nos vamos a dar cuenta de que la esperanza futura que tenemos en Apocalipsis y en el regreso del Señor, pues permanece y es fiel y podemos estar allá algún día. ¿Por qué? Por la elección que Dios ha hecho desde el principio. Entonces vamos a ir atrás en el tiempo prácticamente a ver esto. Bien, mis hermanos, y lo vamos a ver con una iglesia, con el ejemplo, con el pensamiento, con la vida de una iglesia, un grupo de hermanos de las iglesias del primer siglo, que es la iglesia de Tesalónica. Entonces, acompáñenme, por favor, a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículos del 13 al 17. Búsquela, por favor, y ahí vamos a estar viendo nuestro pasaje del día de hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículos del 13 al 17. Nos vamos a estar utilizando la Biblia, la versión Reina Valera, entonces vamos a tenerla todos ahí a la mano. ¿Listo? Si ya lo tienen, vamos a leerlo juntos. Dice, versículo 13 del apóstol Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo,
Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén, mis hermanos. Este pasaje es tremendo y vamos a ver precisamente a través del testimonio de la iglesia de Tesalónica cómo esta verdad, esta doctrina, esta afirmación de la elección divina trae reposo a nuestros corazones. Un poco de historia o bueno, el contexto de la iglesia de Tesalónica es que enfrentó una gran persecución en sus inicios. Fue fundada por el apóstol Pablo en Hechos 17, usted puede leer toda la historia de esa iglesia puntualmente, y desde sus inicios enfrentó persecución porque había comunidad gentil o de gente que no era judía y también de judíos, ¿sí?, que se oponían al evangelio y a los cristianos que estaban empezando a crecer dentro de esta ciudad. Entonces, esa congregación sufrió mucha persecución social y se metió un pequeño pensamiento, o bueno, un gran pensamiento erróneo, y era que el día del Señor o el regreso del Señor ya había ocurrido y que los tesalonicenses se habían quedado atrás. Entonces, esta gente estaba asustada. Es decir, el Señor vino y nos dejó. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué hicimos de malo? Y era la preocupación que tenían en sus mentes. Ya vamos a ver un poco de ello. Pero el apóstol Pablo se encarga aquí de dar descanso a sus corazones y de traer descanso con una de las doctrinas más difíciles de digerir, precisamente, que es la doctrina de la elección. Dios dando salvación libremente a quien Él quiere. Entonces, es el motivo por el cual el apóstol escribe para fortalecerles en la fe. Y ese es el propósito de este tema, de esta doctrina, de la gran verdad de la elección soberana y sin ningún mérito que Dios realiza. Entonces, con ello en mente, vamos a ver 4 puntos. Acompáñeme, por favor, a ver 4 puntos en el mensaje de hoy que tiene por título Descansando en la elección divina. Descansando en la elección divina. Tenemos nuestra idea principal que también va a resumir mucho de lo que vamos a estar aprendiendo. Dice, la elección divina no es confusión para la mente. Es un ancla para el corazón y un llamado a una vida de adoración, firmeza y buenas obras. Entonces entramos a este precioso bálsamo, mis hermanos. Creo que en la mente de todos los creyentes luchan estas dos ideas. Por un lado, toda nuestra fe y nuestro esfuerzo al que nos llama la palabra, ¿no? Esforzándonos, cargar la cruz, como lo acabamos de cantar, vivir para Cristo. Y por otro lado, que la Biblia nos diga, fue Dios quien nos escogió para salvación. Entonces se crea como un pequeño choque, ¿no? O bueno, un gran choque. Es decir, ¿al fin qué? ¿O fui yo o fue Dios? ¿O soy yo o es Dios? ¿O yo soy el dueño de mi destino? O algunos dirían, soy un títere en las manos de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra y vamos a ver cómo estas dos verdades se entrelazan una con la otra y nos revelan prácticamente el Evangelio. Bien, mis hermanos, entonces, con ello en mente vamos a nuestro primer punto. Hablando de la elección, vamos a hablar del origen de la elección divina. El origen de la elección divina. Volvamos al versículo 13, que fue el primero que leímos en nuestro pasaje principal. Dice la parte A, la primera parte, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces aquí ya nos da varios aspectos o varias ideas de cómo funciona esa elección del Señor. Cómo parte desde la mente de Dios el deseo de dar salvación, desde antes de la fundación del mundo, y ese va a ser nuestro punto A. Punto A, basada en el afecto inmerecido. Afecto inmerecido. Vuelvo y lo leo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Es el saludo o prácticamente el conforte que da el apóstol Pablo para esa iglesia. Y mis hermanos, a pesar de la persecución, diría el apóstol Pablo, yo doy gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué?
después de la coma, hermanos amados por el Señor. Y este título es un gran título que no cualquiera lo tiene. Mis amados hermanos por el Señor. Es prácticamente el inicio que nos da la razón de por qué Dios elige a alguien o cómo Dios elige a alguien. Es basado únicamente en el afecto inmerecido. Pablo no inicia hablando del intelecto de los tesalonicenses ni de su coraje ante la persecución, aunque la menciona, sino que de lleno les dice, mis hermanos amados por el Señor. Y con ese título, mis hermanos, podemos traer paz a nuestros corazones y a nuestras vidas de que no somos cualquier persona, no somos tampoco cualquier creyente, sino que más bien todo creyente o toda persona que es creyente y está a los pies de Cristo es amada por el Señor. Eso es algo para ti y para mí, eso es una verdad. No soy un cristiano más que se tropezó un día con una iglesia o que se tropezó un día con una Biblia. Soy un amado por el Señor. El fundamento de la elección es el amor soberano de Dios. Es un amor que está motivado únicamente por el carácter dador o de dar de Dios. Y nosotros no tenemos mérito alguno en esta elección. Dios decide amar libremente a quien Él decide amar libremente. Dios no nos elige, mucha atención a esto, porque vea algo valioso en nosotros. Algunos pensarían, bueno, la Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso quiere decir que Dios vio mi futuro, vio que iba a nacer en este país y que yo iba a ser buena persona. Y que en algún momento yo iba a creer en Cristo, entonces por eso Dios me escogió. No. El afecto del Señor es completamente inmerecido. No procede de algo que haya en nosotros, sino que es algo que el Señor planea hacer con nosotros. Veamos un caso de dos personajes de la Biblia que también fueron escogidos por el Señor, o bueno, uno de ellos fue escogido por el Señor. Acompáñenme a Romanos 9, el versículo 11 hasta el 15. Romanos 9, versículos del 11 al 15. Antes de leerlo, les comento un poco de qué habla. Está hablando el apóstol Pablo también sobre dos hermanos, que eran Jacob y Esaú. Creo que conocemos la historia, ¿no? Jacob y Esaú fueron dos hermanos, hijos de Isaac, y dentro del vientre de su madre, el Señor ya estaba planeando qué hacer con ellos, y nos lo revela en el versículo 11, hablando de estos dos hermanos, dice, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tremendo, ¿no? Está revelando el Señor con el caso de Jacob y Esaú cuál sería su plan. Y dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Según la ley judía y la tradición de aquella época, en el Antiguo Testamento, el hijo primogénito, por las obras o por la ley, tenía que ser el que recibiera la bendición de la primogenitura, ¿sí? Y conocemos la historia. Jacob llega a engañar a su hermano y demás, y Dios utiliza todas estas cosas para dar la bendición de la primogenitura a Jacob, que no era el mayor, sino que el mayor era su hermano Esaú. ¿Para qué? Para que el propósito de la elección de Dios fuera lo que permaneciera, incluso por la ley natural de aquella época, darle bendición al primogénito. Dice el versículo 13, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y llega a preguntarnos, pero ¿cómo es que Dios puede hacer eso? ¿Cómo es que Dios puede amar solamente a uno y a otro aborrecerlo? ¿Cómo es que Dios no será que Dios llega a ser un tanto injusto? ¿Qué dice el versículo 14? Sigamos leyendo. Con este caso, el apóstol Pablo se anticipa a esa pregunta. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él mismo se responde, en ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Tenemos que partir de un principio, mis hermanos. Dios no está obligado a amar a nadie.
Vuelvo y lo repito, Dios no está obligado a amar a nadie. Dios no está obligado ni a amar ni a Jacob, ni está obligado a amar a Esaú, ni está obligado a amarte a ti, ni está obligado a amarme a mí. Pero como el propósito de Dios en la elección permanece, como lo acabamos de leer, es Él quien decide dar su amor. Para entenderlo mejor, el pastor R.C. Sproul, que es un muy buen recurso, un muy buen ministerio que tuvo, él murió hace un par de años, precisamente habla de este tema de la elección en su libro Escogidos por Dios. Es un libro muy bueno, les aconsejo leerlo, eso se consigue en PDF o en tiendas, y lo tengo. Y es un libro que prácticamente ayuda a responder esta gran pregunta, pues, profundizando mucho más. ¿Cómo es que el Señor escoge y bajo qué condición o para qué? Porque el Señor escoge para unos salvación, para otros no. Permítanme leerles una pequeña cita que tal vez nos ayude a entender un poco más acerca de cómo es que Dios da ese amor. Dice, como ser humano, yo puedo preferir que Dios le conceda su misericordia a todos por igual, pero no puedo exigirlo. Si a Dios no le place dispensar su misericordia salvadora a todos los seres humanos, debo someterme a su decisión santa y justa. Dios nunca, nunca, nunca está obligado a ser misericordioso con los pecadores. Vuelvo y lo repito. Dios nunca, nunca, nunca está obligado a ser misericordioso con los pecadores. Este es el punto que debemos enfatizar si queremos entender la gracia de Dios en toda su magnitud. La verdadera pregunta es, ¿por qué Dios se inclina a ser misericordioso con algunos? Su misericordia no es obligatoria, pero Él la otorga libremente a sus escogidos. Se la otorgó a Jacob como no se la otorgó a Esaú. Se la otorgó a Pedro como no se la otorgó a Judas. Debemos aprender a alabar a Dios tanto en su misericordia como en su justicia. Cuando ejecuta su justicia, no está haciendo nada malo. Está ejecutando su justicia conforme a su rectitud. Todo lo que Dios hace es justo y recto. Tremendo, ¿no? Y ese pedacito que decía, Dios no está nunca, nunca, nunca obligado a amar a nadie. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, si Dios no está obligado a amar a nadie, ¿por qué entonces me ha amado? Qué grande amor es el amor del Señor, que te ha amado a ti y a mí sin estar obligado, coaccionado a hacerlo. Eso es la gracia, y cuando tenemos eso en mente, ahí ya aprendemos un poquito más de nuestro Dios y su gracia. El afecto inmerecido. Sigamos avanzando en este origen de la elección. Vimos el punto A basado en el afecto inmerecido, veamos el punto B. Está decidida desde la eternidad. Volviendo a nuestro pasaje principal en 2 de Tesalonicenses, dice la parte B del versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La frase desde el principio nos hace retroceder en el tiempo y echar marcha atrás. ¿Hasta dónde? Hasta antes de la creación, ¿sí? ¿Qué había antes de la creación? Pues a partir de ahí no había nada aparte de Dios y su gloria. Antes de esta tierra, de este universo, de cualquier otra cosa creada, que era Dios y su gloria eterna, en la cual Dios ya había puesto su mirada hacia ti y hacia mí. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio. La palabra escogidos en este versículo significa también preferido. Tremendo, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había puesto su mirada para preferirte a ti y a mí para revelar su plan glorioso y darnos la salvación que no merecemos por un afecto que Dios no estaba obligado a darnos. Ya vamos comprendiendo el inmenso amor de Dios, ¿no? Y espero que ese sea el caso. Esto significa que la salvación no fue un plan B, un plan de contingencia, al ver Dios que el mundo se descarrilaba. No, sino que más bien desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un plan para cada persona en este mundo y en específico para aquellos sobre quienes ha posado
su mirada de amor y de salvación. Efesios 1, 4 al 5, un pasaje también conocido y que nos ayuda a profundizar en este tema, nos da luz y nos permite comprender un poco más. Dice Efesios 1, versículo 4, 5, según nos que escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro versículo que resume muy bien la labor de Dios en la doctrina de la elección soberana. Desde antes de la fundación del mundo, tu nombre, mi hermano, mi hermana, no fue escrito en el libro de la vida debido a tus buenas decisiones, a tu buena familia, a tu buena reputación, tus buenas inversiones. Todo lo presente es el resultado de que tu nombre esté en las manos, en el libro de la vida del Señor, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Este es un tema que estuvimos viendo con nuestros hermanos del curso del jueves y del miércoles también, y por eso quería compartirlo con toda la iglesia. Que veamos eso, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Tú no te tropezaste por accidente con la salvación del Señor. Dios dio la salvación libremente a tu vida porque Él lo quiso. No un día atrás, no un mes atrás, no en el Antiguo Testamento, sino ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ya vemos el origen de esa elección soberana de Dios. Vamos al punto 2. Vamos a ver los medios de la elección. Los medios de la elección. Vamos a nuestra idea principal, recordarla: la elección divina no es confusión para la mente, es un ancla para el corazón y un llamado a una vida de adoración, firmeza y buenas obras. Listo, volvamos a nuestro pasaje en 2 de Tesalonicenses, versículo 2. Seguimos en el capítulo 2, perdón, seguimos en el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante o por medio de qué? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Son los medios que el Señor ha establecido. La elección no es un decreto que nos deja flotando de forma abstracta en el cielo y que el Señor nos deja ahí esperando a que Él regrese y algún día estar en su presencia. No, se ejecuta de forma concreta aquí en la tierra a través de medios divinamente ordenados. Dios no solo predestinó, preparó el final de tu viaje, que es la salvación, sino también las estaciones del camino, por así decirlo, las paradas que tenemos que hacer o el proceso que tenemos que seguir hasta algún día estar allá en su gloria gozando de la salvación completa. Vamos a ver esos medios por los cuales comprendemos cómo el Señor revela esa elección que ha hecho en nosotros. Punto A es por la transformación por el Espíritu. La transformación por el Espíritu. Versículo 13 dice: mediante la santificación por el Espíritu. Es el primer medio en el cual debemos comprender que no se habla de una santificación progresiva, que cada vez eres más santo, cada vez eres más parecido a Cristo. No, no habla de esa santificación progresiva. Habla de una santificación posicional, en la que dice Dios, te escogió y te transformó por el Espíritu, y te puso en esta tierra en calidad de santo, o mejor dicho, como morada del templo del Espíritu Santo. El acto del Espíritu Santo en el cual nos aparta del mundo, nos regenera de la muerte espiritual y abre nuestros ojos ciegos y nos capacita para responder a Dios. Les decía que el apóstol Pablo escribía esta carta a la iglesia de Tesalónica para darle ánimos en medio de la persecución. Eso lo encontramos en todo el capítulo 1 de la primera carta. Vamos a leer una porción, vayamos a 1 de Tesalonicenses, primera carta, y leamos los versículos, el capítulo 1 y versículos 4 y 5. El apóstol Pablo sigue animando a esta iglesia de que son amados por el Señor y que el Espíritu obra en ellos. Si ya lo tiene ahí, leámoslo juntos. Dice:
Porque conocemos, hermanos, como amados de Dios, vuelve y lo repite, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vuelve y lo repite. El Espíritu Santo, en plena certidumbre, el poder que actúa, es el que nos confirma vuestra elección. Es el primer paso para poder decir nosotros mismos, a nosotros, yo soy un elegido de Dios, o como iglesia, poder decir, somos los escogidos del Señor desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegó a nuestra vida con poder, a la vida de cada uno, y nos ha transformado. Esa es la plena certidumbre que tenemos. La iglesia de Tesalónica no era la única que se les animaba con ello. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 1, y el versículo 2 también nos revela esta gran verdad. El apóstol Pedro en el versículo 1 saluda a varias iglesias, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y en el versículo 2 dice, escogidos o elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Listo? Entonces tenemos esta gran verdad. Antes de la fundación del mundo, Dios ya planeó que su Espíritu obrara en nosotros. Otro ejemplo, no solo con las iglesias, sino a un profeta. Acompáñenme a Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Es un pasaje bastante conocido en el que Dios llama al profeta Jeremías a la labor profética, pero no lo hace de manera espontánea, o no es Jeremías un plan B, o alguien a que el Señor le haya tocado usar porque le tocó, porque ya no había quien más. Dice el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué bonito ese pasaje. Antes de formarte en el vientre ya te había conocido. Antes de formarte en el vientre nosotros no existíamos, pero ya estábamos en la mente y los planes del Señor. Y el Señor desde entonces ya nos había santificado. Interesante eso, ¿no? Pese a que puede que hayamos vivido algunos años sin Cristo, será el caso de algunos alejados, puede que algunos viviendo una vida lo que llamaríamos normal, u otros viviendo una vida completamente alejados en pecado y demás. Sobre todas las cosas el Señor ya nos conocía y ya había trazado un plan para nosotros. El plan de Jeremías era ser profeta para las naciones. El plan de nosotros es similar, ¿sí? Es anunciar las virtudes de Cristo, porque somos una nación santa, como lo dice Pedro también. Entonces, mis hermanos, la santificación del Espíritu. Sin esta obra interna del Espíritu, nadie podría desear a Cristo. ¿Tú por qué quieres venir aquí a la iglesia? ¿Tú por qué crees que existe un cielo? ¿Tú por qué crees que debes comportarte bien y vivir una vida santa para agradar a Dios? Porque el Espíritu ha transformado nuestra mente para que creamos que eso es verdad. Que no es simplemente un cuento, o que esta Biblia no es simplemente un libro que nos dice cosas bonitas, sino que es la verdad de Dios. Y es por eso que deseamos a Cristo, deseamos amarlo, deseamos ser más como Él. Entonces, primer medio es la transformación del Espíritu. Punto A. Vamos a nuestro punto B. La confianza en la verdad del Evangelio. La confianza en la verdad del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, el versículo 13, seguimos ahí, es un versículo extenso. La parte B dice, escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice la parte A del versículo 14, a lo cual os llamó Dios mediante ¿qué? Nuestro Evangelio. Entonces aquí ya tenemos otro medio por el cual Dios nos revela esa elección que ha hecho sobre nosotros. Nos llamó mediante nuestro Evangelio. El decreto divino no sustituye la voluntad humana, vuelvo y lo repito, no sustituye la voluntad humana,
no nos deja sin responsabilidad, no nos deja como títeres que simplemente Dios manipula y los hace salvos y ya, sino que nos hace responder con nuestra responsabilidad. La obra del Espíritu produce la fe en la verdad. Y nosotros somos salvos y tenemos la responsabilidad de responder al Evangelio que escuchamos. ¿Sí? La obra del Espíritu y la elección de Dios, la responsabilidad que tenemos de creer y vivir para Dios. Y fíjese lo que dice ahí: os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Qué tuvo que haber hecho el apóstol Pablo para que la gente de la iglesia de Tesalónica conociera el Evangelio? Pues predicarlo, ¿sí? Eso es lo que tuvo que haber hecho y lo predicó, lo menciona Hechos 17 y la gente creyó y demás. Entonces, aquí vemos otro aspecto que también a veces pasa desapercibido y es el evangelismo, mis hermanos. Muchos de los opositores de la doctrina de la elección dicen: no, ¿cómo así que Dios va a elegir a quién salvar? Entonces no hay necesidad de predicar, porque Dios ya sabe a quién va a salvar. Entonces yo, ¿para qué me esfuerzo en salir a la calle o decirle a un vecino, a una familiar acerca del Evangelio? Pues si Dios ya sabe a quién va a salvar, pues que lo salve y ya, pensarían esas personas. Pero aquí la palabra nos dice: Dios confirmó esa elección de ustedes en la fe en la verdad mediante nuestro Evangelio. Aquí hay una respuesta para quienes dicen que la predestinación, que la elección apaga el evangelismo. Al contrario, mis hermanos, nosotros predicamos el Evangelio con total confianza de que sabemos que es el medio que Dios usará para abrir los ojos de sus elegidos, que aún no saben que son elegidos. Tú abres tu boca y predicas la palabra del Señor, esa es tu responsabilidad. Y Dios utiliza ese medio de nuestras palabras humanas, nuestra torpe lengua, como diría Moisés, para revelar su voluntad a aquellos que son elegidos, pero que no lo saben y que están allá en el mundo perdidos, dentro de tu familia, dentro de tus vecinos, dentro de las personas que nos rodean. Dios pudo haber mandado un ángel o ángeles volando que estuvieran predicando el Evangelio. Pudo haberlo hecho, pero es el medio que Dios decide ejecutar, es nuestra voz, el evangelismo. Entonces, interesante eso. La elección de Dios no apaga nuestro deseo de predicar el Evangelio a toda criatura, sino que nos motiva a que el Señor nos use y use nuestra voz para que llame a más personas a la salvación. Muy bien, mis hermanos, sigamos viendo el tercer y último medio. Punto C, el alcance de la gloria de Cristo. El alcance de la gloria de Cristo. Volvamos a 2 de Tesalonicenses, el versículo 14. Mediante la santificación del Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar ¿qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy, muy importante. Fíjense, mis hermanos, el propósito de la salvación, el propósito de que Dios te haya elegido para ser salvo, no es simplemente que no vayas al infierno. Hace parte, ¿sí? No ir a la condenación eterna, al lago de fuego, etcétera, etcétera. Pero eso sería una verdad a medias, sino que más bien el propósito de que el Señor haya puesto su mirada de salvación, su mirada amorosa sobre ti desde antes de la fundación del mundo, es para que tú alcances la gloria de Cristo. En esta tierra y totalmente en su presencia. No es una salvación a medias. El texto afirma de manera rotunda que fuimos llamados para alcanzar esa gloria que tiene Cristo. La elección de Dios garantiza nuestra glorificación futura y es una promesa irrevocable de que terminaremos reflejando prácticamente con nuestro cuerpo la estatura de nuestro Salvador. Un versículo que es eslogan, creo que para este pasaje o este tema, es Romanos 8:29. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, hay algunas predicaciones respecto a ello, y que se adhiere a este tema de la elección del Señor. Leámoslo juntos. Romanos 8:29 habla de Dios, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que conoció, sobre los que puso su mirada,
los que Dios conoció en su mente antes de la fundación del mundo. Los creó, permitió que viviesen en este país, permitió que estuvieran, puede que algún momento fuera de Cristo, pero también los llamó a la salvación. ¿Para qué? Para que llevemos la gloria y la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el propósito de Dios con la elección. Conocemos, han oído esta frase que dice, Dios me ama tal cual como soy. ¿Sí? Creo que algunos la hemos oído, mucha gente lo dice. Dios me ama tal cual como soy. Pues es mentira. Es una mentira, mis hermanos. Bueno, tiene algo de verdad porque el amor de Dios es incondicional. Dios no nos pide un montón de exigencias para amarnos. Dice que fue desde antes de la fundación del mundo. Pero si queremos ser más precisos, deberíamos decir, Dios me ama a pesar de lo que soy. ¿Sí? Porque a veces se usa eso como una excusa, ¿no? Dios me ama tal cual como soy. Y le decimos, oiga hermano, pero mire, usted está haciendo algo malo, está en pecado, eso no es bueno delante de los ojos de Dios. No, no, déjeme quieto. No es que Dios me ama tal cual como soy. Hay solo una persona en toda la existencia a la que Dios ama tal cual y como es. Y ese es Jesucristo. A Jesucristo no hay que cambiarle nada, no hay que corregirle nada. El Padre no está inconforme con nada en Jesucristo. Y es por esa razón que el propósito de Dios para nuestra elección, para nuestra salvación, para nuestra vida aquí en la tierra de santificación, es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. La palabra nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2, que tenemos la mente de Cristo. La mente, pensamos como Cristo. Nada nos confunde o nada nos saca de Cristo porque tenemos la mente de Cristo. Hace un par de domingos estuvimos hablando de Efesios y Colosenses 3:16, donde dice que la palabra de Cristo debe morar en nuestras bocas y debe morar aquí en nosotros como iglesia. Las palabras de Cristo, la mente de Cristo y todo ese tipo de cosas, el Señor las usa para que nosotros seamos como Cristo hasta tal punto de que ya no viva yo, no viva Cristo en mí. Entonces Dios no quiere las palabras de Santiago, Dios no quiere los pensamientos de Santiago, sino que quiere la mente de Cristo en la vida de Santiago o en tu vida, quiere las palabras de Cristo en tu vida y quiere que viva Cristo en tu vida. Ese es el propósito para que alcancemos la gloria de Cristo. Y aún así Dios nos ama a pesar de lo que somos. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo vamos, mis hermanos? Tremendo, ¿no? Seguimos con esa muralla, luchando con esa muralla, dándole espadazos, intentando cruzar, o nos aferramos a esa gran verdad que nos revela la palabra. Vamos a nuestro punto 3. Vamos a ver ahora la responsabilidad de los elegidos. La responsabilidad de los elegidos. Leamos nuevamente nuestra idea principal. La elección divina no es confusión para la mente, es un ancla para el corazón y un llamado a una vida de adoración, firmeza y buenas obras. No merecemos nada del Señor, mis hermanos. Dios no nos debe nada. Y aún así, decidió depositar su amor por pecadores como nosotros, pagando el precio más alto que Dios pudo haber pagado, que fue la vida de su propio Hijo allí en la cruz. Dice el versículo 15 en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nuestro pasaje principal, versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Llegamos a ese puente que nos conecta desde antes de la fundación del mundo, como lo estuvimos viendo, todo lo que Dios planeó, todo lo que Dios hizo, la muerte de Cristo, que ya sucedió, la resurrección y demás, ese puente que nos conecta, ¡pim!, con el ahora. ¿Ahora qué hacemos? Nos quedamos quietos y decimos, bueno, Dios ya me escogió, entonces me quedo quieto ahí en mi silla y vengo los domingos y ya. No, la palabra nos llama a una vida práctica, una vida diaria que viva de acuerdo a la elección que Dios ha hecho. En la mente de Pablo y en la Biblia, la soberanía de Dios nunca relaja las demandas de la Biblia para el creyente. La Biblia no dice, intenten cumplir esto, pero no pasa nada porque ya son hijos de Dios, entonces no hay problema. No, la Biblia nunca hace eso. La Biblia nunca baja la vara, como diríamos, nunca baja el estándar. Siempre nos llama a ser mejores y a ser
cada vez más parecidos a Cristo. Entonces la elección divina no es una licencia para el descuido espiritual, sino es el combustible para la resistencia espiritual. Pues lo repito, la elección divina no es una licencia para el descuido espiritual, sino el combustible para la resistencia, para resistir espiritualmente. El apóstol Pablo hace dos mandatos en el versículo 15. Dice, así que hermanos, el primero, estar firmes. Ese es el primer mandato. La palabra en el griego original significa estequete, que evoca la imagen de un soldado romano, que se planta en su puesto de guardia y no se mueve de ahí. Se niega a retroceder ni un milímetro, no importa el tamaño del ejército enemigo. A eso estamos llamados, a estar firmes, mis hermanos. Frente a la persecución imperial, frente a las mentiras, al miedo apocalíptico, los elegidos de Dios no flaquean porque saben de quién dependen. ¿Qué tan firmes están tus convicciones, mi hermano, mi hermana? ¿Qué tan firme está en tu mente el ser elegido por Dios o ser elegida por Dios? ¿Qué tan firme está en tu mente el que Dios haya muerto por ti y por mí? Es una verdad que la recordamos aquí los domingos y la cantamos y demás, pero se nos olvida el resto de la semana. ¿Qué tan firmes estamos defendiendo nuestros valores bíblicos y el pensamiento de Cristo? Una historia muy bonita y que nos conecta con lo que estuvimos cantando en esta mañana con el himno He decidido seguir a Cristo, que fue el primero que cantamos, un himno precioso. Tiene una historia muy bonita y la voy a comentar acá rápidamente para que veamos cómo se vive esa firmeza. El himno He decidido seguir a Cristo fue creado o adaptado por un misionero, un evangelista de la India llamado Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh. Interesante ese nombre. Un evangelista en la India al cual le llegó un testimonio de otro misionero que había estado a mediados del siglo XIX o a mediados de 1800, donde un gran movimiento impulsado por los bautistas americanos y de Gales llegó al noreste de la India, específicamente a la región de Assam, dice hoy parte de Meghalaya. En esta zona habitaba una tribu conocida por ser guerreros y hostiles hacia los extranjeros, que se llamaban la tribu Garo. En una de esas aldeas de la tribu Garo había un hombre llamado Noksek, parte de esa tribu. Y junto a su esposa y sus hijos escuchó el evangelio que llegó de ese gran movimiento desde Gales, desde Estados Unidos, y se convirtió al cristianismo, a escondidas del jefe de la tribu, ¿sí? Que no se podía hacer y eso le acarrió problemas. Su fe fue evidente, luego otros vecinos comenzaron a interesarse en Jesús y este jefe de tribu puso su mirada de ira sobre nuestro personaje Noksek. Al enterarse de esto, el jefe de la aldea se enfureció, viendo la nueva fe como una amenaza para las tradiciones de la aldea Gar. Así que reunió todo el pueblo y llevó a la familia de Noksek al centro de la plaza y le dio un ultimátum: renunciar públicamente a su fe o morir. Aquí vamos a ver esa firmeza de la que hablaba. Según los relatos guardados por los misioneros que fueron testigos de aquel evento, la respuesta de Noksek se dio en forma de cantos espontáneos mientras se enfrentaba a la ejecución. La primera amenaza: el jefe ordenó a sus arqueros apuntar a sus hijos. Iban a matarlos. Noksek, nuestro personaje, bajó la mirada y bajo la guía del Espíritu Santo declaró las palabras que quedarían de por vida en una simple estrofa: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces los arqueros dispararon y mataron a sus dos hijos. La segunda amenaza: el jefe de la aldea Garo advirtió: ya matamos a tus hijos, ahora mataremos a tu esposa, si no te retractas de tu fe. Noksek, destrozado pero firme, cantó la segunda estrofa: si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Su esposa fue finalmente ejecutada y finalmente el desenlace, con los arqueros ahora apuntando a Noksek, después de haber matado a sus hijos y a su esposa, le dieron una última oportunidad para salvar su propia vida: renunciar a Cristo
Pero en cambio Noxec cantó las últimas palabras: la cruz delante y sigo a Cristo. La cruz delante y sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Noxec finalmente fue ejecutado ese mismo día. Y las palabras de Noxec fueron recopiladas por el misionero que les mencioné anteriormente, Sadhu Sundar Sai, y tomó estas frases memorables, las últimas frases de vida de este personaje, y estructuró este precioso himno que hoy cantamos. Y a veces surge la pregunta, y la he oído de algunas personas: pero ¿cómo así cantar que he decidido seguir a Cristo y que he decidido seguir a Cristo? ¿No que el Señor me eligió? Al fin, ¿qué? ¿O fui yo el que lo decidió seguir o fue el Señor el que me escogió a mí? Y cuando nos acercamos a la palabra nos damos cuenta de que son ambas, ¿sí? El Señor nos escogió por amor, puso la fe en ti y en mí, que nos haría decir: yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es estar firmes, mis hermanos, ¿sí? La fe en Cristo no se negocia por nada. Tremenda esa historia, ¿no? Entonces, cada vez que cantemos ese himno, la recuerde y que sea algo para animarnos a nosotros a estar firmes. Es el primer mandato, estar firmes. Vamos al segundo mandato, ahí en el versículo 15. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Se nos llama a aferrarnos con fuerza a lo que hemos aprendido de la Biblia. Puede, mi hermano, mi hermana, que tú no sepas mucho de la Biblia, puede que yo no sepa mucho de la Biblia, puede que no seamos los grandes maestros y los grandes autores que escriben libros por aquí y por allá y explican todos los temas de la mejor manera. Pero así sea lo poco que tengamos de la palabra, tenemos que guardarlo, atesorarlo, retenerlo. Si yo te estoy diciendo y explicando lo que significa la elección divina, no es para que se olvide tu hojita o para que se nos olvide esta semana que viene, es para atesorarlo, mis hermanos. Es para decir: Dios me escogió a mí, Dios puso su mirada en mí, Dios me salvó a mí. De tantas personas que han vivido en este mundo, Dios decidió amarme a mí, ¿sí? Es lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, y el versículo 16. Veámoslo un segundo. Juan capítulo 15 y versículo 16, lo dice Jesús a los apóstoles. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está otro versículo que resume todo nuestro mensaje, mis hermanos. Y es bien interesante que la palabra nos regala la preciosa verdad de la elección, acompañada de la preciosa verdad de nuestra responsabilidad. Segunda de Tesalonicenses dice: Dios los escogió para salvación, para que retengan la doctrina y estén firmes. Romanos 8:29 dice: Dios nos conoció y nos predestinó para que llevemos la imagen de su Hijo y alcancemos su gloria. Y aquí Juan 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí y te he puesto para que lleves fruto a todo lugar donde vayas y ese fruto permanezca. Es un punto para reflexionar, mis hermanos. Aquí vemos esos dos puntos que a veces no logramos balancear y que puede que, digamos, dependamos solo de la elección de Dios. Y bueno, Dios ya me eligió, no importa que yo no dé fruto, no importa que sea un cristiano mediocre, porque Dios ya me eligió. O por el otro lado, nos esforzamos por agradar a Dios, porque qué miedo que Dios me vaya a dejar de amar, qué miedo que Dios se vaya a olvidar de mí. No, la palabra logra ese perfecto equilibrio y quiere que ese equilibrio esté en nuestro corazón, mis hermanos, de que el Señor nos ha escogido. Fíjense, otra porción del libro Escogidos por Dios, del pastor Sproul, dice: una cosa es segura, una comprensión correcta de la elección divina nunca produce soberbia ni pereza espiritual. Al contrario, nos humilla profundamente al darnos cuenta de que no pusimos ni un solo ladrillo en el fundamento de nuestra salvación. Y al mismo tiempo nos enciende el alma para obedecer con temor y temblor a un Dios tan asombrosamente misericordioso. La elección que estamos aprendiendo es combustible para el corazón, combustible para dar fruto, combustible para imitar a Cristo, combustible para vivir una vida que agrada al Señor. Bien, mis hermanos, entonces
Qué gran tema el tema de la elección divina. Y hemos visto lo que Dios ha hecho, nos escogió y demás. El puente que conecta con nuestro presente, estamos llamados a permanecer en la doctrina, a estar firmes, así como el misionero indio o el personaje que les acababa de leer. Pero también hay consuelo para el futuro, mis hermanos. El tema de la elección no es un tema para el pasado, no es un tema para recordarlo ahora, sino que es un tema para tenerlo de nuestra frente y mirarlo hacia el futuro. Vamos al punto 4, el consuelo de la elección. El consuelo de la elección. Nuestra idea principal, leámosla una última vez. Dice, la elección divina no es confusión para la mente, es un ancla para el corazón y un llamado a vivir una vida de adoración, firmeza y buenas obras. Vamos a centrarnos en los últimos pasajes, el versículo 16 y 17 de Segunda de Tesalonicenses 2. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí está. El mensaje cierra volviendo al carácter de Dios. Empezó con el carácter de Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A pesar de no estar obligado, puso su mirada de amor sobre ti y sobre mí. Ese es el carácter de Dios. Y el pasaje termina con el mismo carácter de Dios diciéndonos eso, que el Señor nos da consuelo, nos sostendrá y nos dará consolación o nos da consolación eterna y buena por su gracia. Hay dos maneras de ver esta consolación que tenemos. La primera es un refugio contra el temor, es un refugio que disipa el temor. Pablo nos recuerda que Dios ya nos amó y nos dio consolación. Los consuelos de este mundo son sumamente frágiles. El dinero, la salud o la aprobación humana pueden desaparecer en horas, pero el consuelo que se deriva de la elección divina es eterno, mi hermano, mi hermana. Si tu seguridad descansa en la decisión que Dios tomó en la eternidad pasada o antes de la fundación del mundo, nada de lo que ocurra en el tiempo presente, ni la persecución, ni la crisis económica, ni las falsas teologías, ni los gobiernos que vienen o los gobiernos que van, nada puede alterar nuestro destino eterno. El miedo al futuro se disipa, se va, cuando comprendemos lo que Dios ya ha hecho desde el pasado. Vamos a verlo, como el apóstol Pablo también lo menciona en Romanos 8, versículos 35 y 36. Un pasaje también muy, muy conocido, que también nos anima y nos exhorta a ello. Dice Romanos 8, versículos 35, y 36. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas que van al matadero. Este versículo es muy importante, mis hermanos. Nada nos separará de Cristo. Y si usted sigue leyendo esta famosa lista que hace el apóstol Pablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo creado, ni lo espiritual, ni lo terrenal, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Era un consuelo para la gente de Tesalónica, para los tesalonicenses. Les recuerdo, como lo decía al inicio, era una iglesia que estaba siendo perseguida y que pensaban que, bueno, el Señor los había dejado y que aquellos que fueran muertos o que los mataran era porque habían perdido el amor del Señor. Entonces estaban aquí reunidos los tesalonicenses y decían, bueno, mis hermanos, esta semana que pasó mataron a nuestro hermano fulanito. Y eso quiere decir que Dios se olvidó de él. Y esta gente tenía temor de decir, bueno, lo mataron a espada, eso, ¿por qué Dios permitió eso? Y Romanos nos dice que incluso la muerte a espada, la persecución o cualquier otra cosa, no nos podrá separar del amor de Dios. Entonces el consuelo que Dios nos da, el consuelo eterno, no son promesas superficiales, mi hermano, mi hermana. No es decir, todo estará bien y ya, cálmate, no.
Son promesas que el Señor cumplirá. Fíjese otra promesa importantísima ahí en Segunda de Tesalonicenses. Estamos en el versículo 13 al 17. Vamos un poquito antes, al versículo 7 y 8. Esta porción de Tesalonicenses también es muy útil. Y bueno, conectando un poquito con nuestra serie de Apocalipsis, Tesalonicenses, este capítulo 2 es como un Apocalipsis pequeñito, ¿sí? Que revela lo que el Señor hará en el final de los tiempos. Se habla de la manifestación del hombre de pecado, o que en Apocalipsis es llamado la bestia, o que Primera de Juan lo llama el anticristo. Una persona que va a tener un enorme poder y que va a presentar una persecución enorme para la iglesia como nunca se ha visto. Fíjese lo que dice el versículo 7 hablando de esa persona. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor que matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pensemos, pongámonos en los zapatos de los tesalonicenses. Nos están persiguiendo y cada semana van matando más hermanos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pablo dice, no, la tribulación no nos aleja del Señor. Y es más, viene una tribulación incluso mayor cuando este personaje, el hombre de pecado, el anticristo y demás, llegue a este mundo o empiece su obra, su tarea aquí. Pero el Señor, viene la promesa y el consuelo, acabará con el mal de este mundo y con esa maldad que se va a propagar en los últimos días. ¿Cuándo se cumple esa promesa que el Señor acaba de hacer acá? Acompáñenme a Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Búsquelo y tengámoslo muy presente. Habla de este famoso personaje, la bestia, el anticristo, que junto con otras autoridades, otros gobernantes del mundo en aquella época, en la gran tribulación, pues van a intentar apagar la voz de Cristo. Y dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén, qué bonito. El Señor no nos da promesas vacías, sino que nos da eventos y obras que Él va a hacer. Va a venir tribulación, o si hay tribulación, no nos separará de Él. Y si viene la mayor de las tribulaciones, estamos con Cristo, porque somos llamados y somos elegidos y somos fieles. Es lo que debemos ser. Y allá estaremos con Cristo celebrando su victoria cuando Él venza toda esa maldad. Entonces, ese es el consuelo, mis hermanos. Eres elegido de Dios, compórtate como tal, eres elegido de Dios, no hay lugar para el miedo en tu mente, eres elegido o elegida de Dios, no hay lugar para estar pensando en otras cosas, en el afán del dinero, del futuro y demás. Sí, hay que prestarle atención, pero nuestra mente debe estar saturada de la verdad, de la elección divina sobre nosotros, que nos salvó y que algún día nos permitirá estar allá al lado de Cristo, celebrando su victoria sobre toda esta gran maldad. Ese es el motor divino para una vida fructífera. Termina el versículo 17 en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 17. Conforte el Señor vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte nuestros corazones. El consuelo no es una anestesia mística para evadir la realidad. No quiero que sean, ¿cómo se dice la palabra? Negacionistas. Esa gente que dice, no, todo está bien y se intentan poner una sonrisa forzada, ¿sí? No, la palabra dice que vivimos en el mundo y estamos en el mundo, pero nos da una promesa. Confiemos porque Cristo ha vencido al mundo. Y esa es la verdad que conforta nuestros corazones y que nos guía a toda buena palabra y toda buena obra. Tú ocúpate, mi hermano, como elegido, como elegida de Dios, en que tengas buenas palabras, las palabras de Cristo que salgan de tu boca, que las obras por Cristo o las obras que muestren a Cristo sean las que tú hagas en esta semana. El amor a los demás, una vida de devoción, la piedad, la santidad, el fruto del Espíritu, todo ese tipo de cosas.
son las que nos confirman y nos dan ese consuelo eterno. Son palabras llenas de gracia y obras que glorifican a nuestro Padre. Para finalizar, mis hermanos, ¿qué hemos visto? Todo lo que he mencionado, y vuelvo y lo digo. Si luchas con la verdad de la elección, mi hermano, mi hermana, si es una verdad difícil de digerir para ti, no te juzgo, porque es una verdad, ¿sí? Es algo que sucede, que tal vez llega a un punto en que escapa nuestra comprensión. Podemos leer, Dios nos escogió y demás, pero hay un punto en que decimos, ya eso depende de la soberanía del Señor. Pero la elección divina que Dios ha depositado sobre ti y sobre mí nos hacen estar alegres, nos hacen vivir para el Señor, nos hacen descansar y dejar de apoyarnos en todo lo que podamos hacer o todo el pecado que a veces nos hace apartarnos del Señor. No nos hace descuidarnos, sino nos hace perezosos espirituales, sino que nos fortalece. Y nos dice, a pesar de que los vientos de la cultura soplen contra los valores bíblicos, o cuando nuestra carne nos acuse contra los pecados pasados o los que vienen, la soberanía del Señor está en absoluto control. Debemos regresar siempre a 2 de Tesalonicenses 2. Nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad de sujetar la mano del Señor, sino en el poder con el cual el Señor sujeta nuestra mano. Fuiste amado desde el principio, transformado por el Espíritu, llamado a permanecer firme y destinado para la gloria eterna. En vez de sacar pecho y llenar nuestra boca de orgullo propio, solo podemos agachar la cabeza y decir qué gran amor con el cual el Señor nos ha amado, sin merecerlo. Esa es la humildad y la certeza de a quién le pertenecemos, a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén, mis hermanos. Cerremos los ojos, oremos al Señor y demos gracias por todo lo que hemos aprendido. Santo Señor, amado Rey, muchas gracias, Dios Santo. Gracias por las verdades del Evangelio, las que son fáciles de aprender, de digerir, e incluso, Señor, aquellas que no lo son tanto. Porque nos hacen reconocer que entender tu palabra no es por cuán inteligentes seamos, cuánta capacidad, cuánto intelecto tengamos, sino que solo podemos entenderlas agachando nuestra cabeza y diciendo, es Dios el soberano y es Dios, mi Dios, es nuestro Señor. Gracias por la elección divina que has depositado en nosotros. Porque sin merecerlo, Señor, sabiendo que seríamos personas con malas actitudes, con malos pensamientos, con malas obras, tú, Señor, decidiste amarnos, a pesar de lo que somos. Decidiste poner tu mirada a conocernos, amarnos, escogernos, predestinarnos, darnos un rumbo, un camino para seguir hacia la gloria de Cristo. Gracias, Señor, porque es el consuelo eterno de que nada ni nadie nos puede separar de ti, pero también rogamos, Señor, enormemente que esto no nos lleve al orgullo espiritual, ni tampoco a la vagancia espiritual, pensando que nada importa más, Señor, solo ser elegidos. Qué bueno es gozar de tu mirada amorosa, pero queremos esforzarnos, Señor, vivir para ti, retener la doctrina, estar firmes, Señor, permanecer firmes, así se venga tribulación, así venga problemas, la tentación, Señor, permanecer firmes porque tú nos has elegido para una vida santa, porque tú eres santo y estamos llamados a ser santos igualmente. Pedimos que sea para esta semana y para nuestra vida, Señor, este llamado a vivir con la elección tuya en nuestra cabeza y a vivir con la elección tuya en el corazón para hacer todo para tu gloria. Te lo pedimos, Dios Santo, pedimos que te glorifiques en nuestra vida y que uses a esta iglesia para predicar el Evangelio también a aquellos que tú has escogido para salvación, pero que incluso no lo saben y aún no han oído el Evangelio. Te lo pedimos, Dios Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.